Bueno, a manera de introducción, decimos que los schwannomas son tumores benignos de la vaina nerviosa, que en general están compuestos por células fusiformes que pueden tener diferentes tipos de organización, pero en general, digamos, alterna una organización compacta, que es conocido como un patrón Antoni tipo A, o una configuración más suelta, que es una clasificada como Antoni tipo B. En general pueden aparecer sobre la vaina nerviosa de cualquier nervio, sean nervios periféricos o nervios craneales, pero cuando hablamos de schwannomas intracraneales es muy raro que estos no afecten un par craneal. En general siempre los intracraneales están relacionados a nervios craneales. El 90% de los schwannomas de los nervios craneales está dado por el nervio vestíbulo coclear y otros menos frecuentes o en orden descendente de frecuencia está el quinto par, el séptimo par, el noveno par y el décimo par craneal. Existen algunas condiciones que pueden predisponer a la aparición de schwannomas. En general, los schwannomas aparecen de manera esporádica, pero estas condiciones, por ejemplo, la neurofibromatosis tipo 2, es la que en general se asocia a la presencia de schwannomas y también de meningiomas y ependimomas. Cabe mencionar que en la neurofibromatosis tipo 2 es muy característico que estos schwannomas se presenten a nivel vestibular bilateral. Otras condiciones, por ejemplo, la schwannomatosis también cursa con presencia de schwannomas múltiples y en general se pueden ver también vestibulares bilaterales. Como mencionábamos en el paper, se va a describir las características de imagen de todos los schwannomas, o de la mayoría que se presentan en pares craneales, y también cuáles son las presentaciones clínicas comunes. Dentro de los cuadros que aparecen en la presentación, creo que deben ser dos o tres que aparecen, son muy buenos tenerlos a mano. Este particularmente es un cuadro que resume los diagnósticos diferenciales basados en las regiones donde se presentan los schwannomas de pares craneal. Entonces, por ejemplo, si pensamos en un schwannoma ubicado en la región craneal o en la fosa craneal anterior, va a envolver en general al primer par craneal, al olfatorio, y los diagnósticos diferenciales van a estar planteados, por ejemplo, con el meningioma, que también es frecuente que se presente a este nivel. Y su cola dural ¿cómo es el realce de la cola dural? Existen otras entidades, por ejemplo los carcinomas y ya tumores malignos, que bueno, obviamente estos van a cursar con una destrucción del hueso o invasión a la órbita. Cabe mencionar de entrada que los schwannomas son, como mencionamos, tumores benignos, por lo que tienen crecimientos lentos y se van amoldando otras estructuras sin invadirlas. Así podemos seguir con los que se encuentran en la región intraorbitaria, ya sea del segundo par al sexto par craneal. Entonces acá los diagnósticos diferenciales con malformaciones cavernomatosas y bueno, también las características distintivas con todos los pares craneales. El cuadro está bueno para tenerlo siempre a mano, digamos. En cuanto a las características de imagen, este es otro cuadro muy bueno porque en este se resumen básicamente todas las características de imagen de los schwannomas en general. Como mencionamos anteriormente, por ejemplo, podemos ver que las secuencias ponderadas en T1, ¿no? En el cuadro lo que nos resume las secuencias ponderadas en T1, lo vamos a ver de una intensidad baja o intermedia. Cuando se aplica contraste, los schwannomas suelen tener un realce ávido de característico que se presenten con una hiperintensidad heterogénea de la señal. Y esta heterogeneidad en la señal en general está dada por estas disposiciones de las células que habíamos mencionado anteriormente, que alternan entre compacto y suelto, ¿sí? Esta clasificación de Antoni, y en general asociado a una celularidad variable y una presencia también variable de agua. En lo que es la tomografía computada sin contraste se suele ver de una densidad baja o intermedia, y cuando se le aplica contraste tiene un realce variable en la tomografía.
pero algo que es particularmente importante tener en cuenta es que tienen un crecimiento lento, un patrón de crecimiento lento, lo que va a provocar una deformación del tejido nervioso adyacente, pero que tiene, como lo menciona el paper, una cantidad de edema desproporcional a la lesión. Es decir, podemos tener un schwannoma muy grande que está afectando o comprimiendo, por ejemplo, el ángulo pontocerebeloso, como vamos a ver más adelante, y en realidad el edema que tiene el tejido nervioso es mínimo o discreto. Esto habla entonces de las características benignas de este tipo de lesiones. Asimismo, en general se presentan como una expansión de los agujeros nerviosos y otro punto a tener en cuenta es que, como mencionábamos, desplaza las estructuras adyacentes, sobre todo los vasos, que lo vamos a ver más que todo en el cuello, desplaza los vasos, pero no los invade y tampoco los ocluye. Eh, Otro punto a tener en cuenta es el compromiso de los órganos diana. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en los nervios craneales que tienen un componente motor, es decir, que están inervando algún músculo, es común que, digamos, se presente la clínica por la denervación o la falta de inervación de este músculo. Bueno, ¿cómo vamos a ver el músculo nosotros denervado? En general se va a presentar con edema y suele verse con un aumento de la señal en las secuencias ponderadas entre dos, pero es muy importante tener en cuenta que se va a ver la atrofia muscular, es decir, la disminución del volumen del músculo, y también el reemplazo graso en el músculo se va a ver en las secuencias ponderadas ante uno como una hiperintensidad de señal. Entonces, si comparamos un músculo con el contralateral, vamos a ver que el músculo que está afectado se va a ver disminuido en su volumen e hiperintenso, esto dado por el reemplazo graso. Otro punto a tener en cuenta que no quiero dejar pasar es que si bien y no sé si me están escuchando, escucho mucho ruido. Bien. Pueden afectar a otro nervio que esté adyacente a este primario que se afecta, por lo que la afección, digamos, de un músculo en particular no es diagnóstico de un schwannoma del par craneal que inerva ese músculo, por ejemplo, ¿sí? Eso está bueno para tenerlo en cuenta. Bueno, estos son los aspectos clásicos de schwannomas, estas imágenes. Bien, estas imágenes nos muestran un schwannoma, en este caso del octavo par, que decíamos corresponde al 90% de los schwannomas, en este caso una mujer de 46 años. La primera imagen, una imagen ponderante 1, en la que podemos ver una señal hipointensa, ¿sí? Una lesión en realidad que es hipointensa, señalada por las flechas. Esta misma señal, esta misma lesión, cuando se aplica contraste paramagnético endovenoso, podemos ver que tiene un realce heterogéneo pero ávido, y que presenta en el centro algunas lesiones sin realce, que estas corresponderían a las áreas quísticas o microhemorrágicas que suelen tener los schwannomas. En general, cuando crecen mucho, suelen tener más, digamos, es más frecuente que presenten estas. Perdón, esta hiperintensidad heterogénea, y lo que nos muestran las puntas de flechas es que el poro acústico interno o el agujero acústico interno se expande, que es algo característico de los schwannomas, que expanden estos agujeros foraminales, estos forámenes nerviosos, perdón, y que también se presenta, digamos, de la lesión es, digamos, discreto, por así decirlo, o casi imperceptible, ¿sí? Algo que habla también de la característica benigna de este tipo de lesión. Ya por último, en la última imagen, esta es una resonancia magnética ponderada en GRE, es decir, gradiente de eco, que lo que nos va a mostrar son estos focos o artefactos de susceptibilidad magnética dentro de la lesión, que lo que hablan son de estas microhemorragias que es muy frecuente encontrar en los schwannomas. Acá otro ejemplo, en este caso en un schwannoma del cuello, en su apariencia tanto en tomografía como en resonancia magnética, de tomografía computada,
con contraste que muestra una densidad heterogénea baja, ¿sí? De la lesión, ¿sí? Señalada por las flechas largas. Y lo que caracteriza esta lesión es que, por ejemplo, podemos ver cómo la arteria carótida interna se encuentra desplazada, ¿sí? Señalada por la punta de flecha, y separada de la vena yugular interna, que en este caso se ve como la flecha curva. La siguiente imagen, una imagen de resonancia magnética en un plano axial, ¿sí? Esta, en este caso ponderada en T2, muestra una señal, como decíamos, hiperintensa, heterogénea en la lesión, característico otra vez de los ionomas, y seguimos viendo cómo se desplaza entonces la arteria carótida interna en relación también a la vena yugular interna. Por último, la tercera imagen, una imagen de resonancia magnética ponderada en T1, FATSAT con contraste heterogéneo, que muestra la masa con su realce ávido, ¿sí? De manera heterogénea, otra vez desplazando las estructuras vasculares sin invadirlas y sin ocluirlas. Característico de los ionomas, tumores benignos. Bueno, lógicamente la presentación clínica tumores que se presentan de manera sintomática e incidental y lógicamente pueden causar clínica debido al efecto de masa local que provocan o la afección de pares craneales adyacentes al par craneal de origen de afección, digamos, ¿no? En este cuadro se resumen todas las características de presentación según la afección de los pares craneales y este también es un cuadro que está muy interesante para tenerlo cerca. Particularmente está bueno porque acá nos habla de lo que pasa cuando se afectan los pares craneales que tienen un componente motor, entonces cuáles van a ser los músculos que van a presentar una denervación y cuáles son los que tenemos que ir a buscar. Aún así, por ejemplo, si nos centramos en el par craneal 3, habla de las cisternas interpedunculares, que ya vamos a mencionar más adelante, que tiene que ver con el recorrido. Es decir, si nosotros tenemos un paciente que se presenta con diplopía, no solamente tenemos que ir a buscar la órbita, sino que tenemos que seguir el recorrido del par craneal hacia atrás. Entonces vamos a buscar la órbita, vamos a buscar el seno cavernoso, vamos a buscar la fisura orbitaria superior. Esto lo podemos hacer en todos, porque por ejemplo, ya sea el par 2, 3, hacia la órbita, saliendo de diferentes partes del tronco y ocupando distintas cisternas, como lo vamos a mencionar más adelante. Por eso creo que este cuadro, la verdad que es que está muy bueno para tenerlo cerca, a mano, y bueno, utilizarlo si sospechamos la presencia de schwannomas. Vamos a ir rápidamente a lo que son los schwannomas que se pueden presentar en la fosa craneal anterior. Extremadamente raro este tipo de schwannoma. Se han detallado en la literatura únicamente 33 casos de este tipo de schwannoma. Pero bueno, en la fosa craneal anterior lo que vamos a ver es la afección en general de lo que es el tracto olfatorio y el bulbo olfatorio del primer par. Lo que señala la flecha o la punta de flecha en este caso es justamente el primer par craneal. La primera imagen es una imagen de resonancia magnética coronal ponderada en T2 que muestra una intensidad de señal intermedia y heterogénea de todo lo que es la masa señalada por la flecha larga, ¿sí? Hacia arriba, como mencionábamos, la punta de flecha nos señala el primer par craneal por encima de la lámina cribosa, ¿sí? Ahora, si a esto lo comparamos con una tomografía computada en ventana ósea, lo que muestra es el adelgazamiento, por ejemplo, de la lámina papirácea derecha, ¿sí? Si lo comparamos a esta lámina papirácea con la contralateral, podemos ver que esta se encuentra deformada y con una discreta disminución o adelgazamiento del hueso, pero no tiene destrucción ósea. Entonces esto es un rasgo característico de este tipo de neoplasia que son benignas, contrario a lo que pasaría en tumores malignos en los que sí habría destrucción ósea. Otro ejemplo en este caso es lo que es el seno cavernoso.
Como mencionábamos anteriormente, el seno cavernoso no solamente contiene a la arteria o una porción de la arteria carótida interna, sino que también contiene al tercer par craneal, al cuarto par craneal, a la rama oftálmica y a la rama maxinal del quinto par craneal y también al sexto par craneal. Todos estos se dirigen hacia la órbita a través de las fisuras orbitales y cabe mencionar que si existiese un schwannoma dentro del seno cavernoso en alguna de estas estructuras nerviosas, causaría diplopía. Es muy importante poder seguirlo hacia atrás y conocer el origen de los nervios craneales que pasan a través de, por ejemplo, el seno cavernoso. En estas imágenes lo que podemos ver es un schwannoma, en este caso una rama mandibular del quinto par en una mujer de 50 años. La primera imagen es una imagen de resonancia magnética en un plano axial ponderada en T2 que muestra la hiperintensidad heterogénea sobre el seno cavernoso lateral derecho. La segunda imagen es una imagen de resonancia magnética, en este caso en un plano coronal, ponderada en secuencias T1, FATSAT con contraste, que muestra todo el realce heterogéneo de la masa que se extiende desde la cavidad de Meckel, señalada por el asterisco, a través del agujero oval, que si lo vemos y lo comparamos al agujero oval se encuentra señalado por las puntas de flecha. Si lo comparamos con el contralateral se ve francamente expandido y que se extiende hacia el espacio masticador, ¿sí? Que está señalado por la flecha recta. Las flechas curvas lo que nos muestran es que existe una disminución del volumen. Si prestamos atención, comparamos el músculo macetero derecho con el macetero izquierdo, existe una franca disminución del volumen, como también pasa con el músculo pterigoideo, ¿sí? Que lo podemos los dos músculos. Entonces acá tenemos estas características que hablábamos. En este caso no se ve la hiperintensidad T1 que mencionábamos anteriormente, pero sí podemos ver la diferencia que hay entre los volúmenes de estos nervios. En cuanto a los pares craneales superiores o intracraneales, hablamos de los pares que van del 3 al 6, que estos son todos los que salen del tronco, de la parte más superior del tronco, y tiene una marcada relación todos estos con lo que son las cisternas perimesencefálicas. El tercer par discurre por, como decíamos, la cisterna interpeduncular y se dirige hacia el seno cavernoso. El cuarto par nace de la región dorsal, ¿sí? De la región dorsal del tronco, y luego discurre a los costados por las cisternas ambiens también hacia el seno cavernoso. El quinto par se va a relacionar con la cisterna prepontina y el sexto par va a nacer de la unión pontomedular y se va a dirigir hacia el canal de Dorelo, por el que pasa ahí a nivel del peñasco. Estas características anatómicas es importante conocerlas, sobre todo en pacientes, como mencionábamos antes, que presentan diplopía, dado que cualquiera de los nervios puede estar afectado y el trayecto de los nervios no va a ser o no va a ayudar a poder decir, bueno, este es o puede corresponder a un schwannoma primario de tal nervio o de tal. Homogéneo, señalado por la flecha negra, sobre la cisterna ambiens y que nos habla de una afección del cuarto par derecho. La siguiente imagen, también una imagen de resonancia magnética, en este caso en un plano coronal, ponderante 1, FATSAT con contraste, que muestra el schwannoma otra vez con realce. Acá podemos ver otro, en este caso del quinto par, ¿sí? Eh, eh, no, bueno, otro del quinto par, en el que podemos ver un pequeño schwannoma. En las imágenes axiales, la primera imagen es un 3 de fiesta, o en resonancia magnética, una secuencia 3 de fiesta, que muestra la expansión del segmento cisternal que contiene el quinto par craneal derecho, así como lo podemos ver acá. Y la siguiente imagen es una imagen de resonancia magnética, también en un plano axial, T1 con contraste,
en la que se puede ver que el schwannoma que mencionábamos anteriormente se encuentra realzado, característica de este tipo de tumores, pero que a la vez se encuentra un discreto realce a través de a nivel de lo que es la cueva de Meckel, lo que estaría hablando no de invasión, sino de que hay una extensión de este schwannoma hacia esta cueva, algo que es muy común de evidenciar en este tipo de tumores. Dentro de lo que son los pares craneales intracraneales e intratemporales particularmente, hablamos del séptimo par y del octavo par. Estos dos pares craneales viajan juntos en general desde la unión pontomedular hacia, en el ángulo, perdón, pontocerebeloso a través del conducto auditivo interno hacia el hueso temporal. Los schwannomas de estos dos nervios, digamos, tenemos que tener en cuenta que están juntos, están muy pegados, pueden causar una pérdida auditiva neurosensorial, vértigos, paresias, etc. Las lesiones de estos dos, o los schwannomas que se presentan en estos dos pares craneales suelen, digamos. Aunque estos schwannomas puedan tener apariencias idénticas o que se puedan presentar muy iguales, hay que tener en cuenta que hay distintos rasgos que nos pueden hacer a nosotros pensar, bueno, se está afectando uno o el otro, y en este sentido es importante tener en cuenta que se puede presentar una expansión del segmento laberíntico o del ganglio geniculado del séptimo par, lo que nos estaría hablando de que la afección es del séptimo y no del octavo par. En este caso tenemos un ejemplo, ¿sí? De un schwannoma grande del séptimo par craneal, en el que primero tenemos una tomografía computada, ¿sí? En este caso de peñasco, en una ventana ósea, en la que podemos ver que existe una expansión de lo que es el conducto auditivo interno, también una expansión de lo que es el segmento laberíntico del séptimo par, que está señalado por el asterisco, ¿sí? Vemos que hay una franca separación de las estructuras óseas. La flecha lo que señala es también una expansión de la fosa geniculada, y la punta de flecha lo que nos muestra es que también a nivel del segmento timpánico proximal del nervio también existe un agrandamiento. Todo esto está o se puede observar sin destrucción ósea franca, lo que habla también de comportamiento benigno de la lesión. La siguiente imagen, una imagen de resonancia magnética en un plano axial, ponderante 2, que muestra el glande schwannoma lobulado, ¿sí? Señalado por las flechas largas, que ocupan, bueno, que se ve heterogéneo hiperintenso, característico de los schwannomas, y que se extiende desde el ángulo pontocerebeloso, como lo podemos ver acá, a través de los segmentos laberíntico primero y después geniculado, y protruye hacia lo que es la fosa craneal media, señalado por las flechas curvas. Y lo que llama la atención de toda esta imagen es lo que mencionábamos hoy anteriormente, que es la falta de edema a nivel del tejido nervioso, que se ve francamente comprimido a este nivel. ¿Ven? No existe hiperintensidad que nos hable de que hay un edema. Entonces esto habla de un crecimiento lento, paulatino, y que va ocupando lugar sin provocar un franco edema a dicho nivel. La tercera imagen es una imagen de resonancia magnética ponderante 1, FAT-SAT, con contraste en un plano coronal, que lo que muestra es todo el realce heterogéneo de la masa, que sobresale hacia la fosa craneal media, ¿sí? Señalado por todas las flechas, y que inferiormente podemos ver, señalado por la punta de flecha, se encuentra yendo hacia el segmento timpánico del oído medio, en este caso. Es decir, se extiende hacia... Ya dentro de lo que son los pares craneales inferiores, en este caso hablamos de los pares craneales que van del 9 al 12. Estos pares craneales surgen secuencialmente, sobre todo el 9 al 11, surgen secuencialmente sobre el surco post-olivar a nivel del bulbo raquídeo, a nivel lateral. Atraviesan las cisternas cerebromedulares y salen a través de lo que son los agujeros yugulares. El par número 12 particularmente surge del surco preolivar, a diferencia de los otros, y sale por el canal hipogloso. Por lo tanto, los schwannomas inferiores que ocurren en la cisterna cerebromedular se van a ver como una masa que realza y que se extienda por el agujero yugular, nos tiene que hacer pensar en los nervios craneales 9, 10 y 11. Ahora bien, si un schwannoma lo encontramos que afecta al conducto hipogloso, claramente va a tratarse de un schwannoma del doceavo par.
La clínica obviamente va a variar según a cuál de todos estos pares afecte. En este caso, lo que podemos ver en este paciente es una imagen de resonancia magnética ponderante 1 axial, que lo que nos muestra, con contraste, que lo que nos muestra es un realce homogéneo de una masa, la cual se extiende hacia el canal hipogloso derecho, señalado por el asterisco. Eh, Mencionamos otra vez que cuando se afecta un par craneal, en este caso el 12, que es motor y que y que inerva a los músculos de la lengua, lo que vamos a ver también en secuencias ponderante 1, sin contraste, va a ser otra vez la asimetría de los músculos con una pérdida de volumen del músculo afectado y también una hiperintensidad de este músculo dada por el recambio graso que puede existir. Hacemos una breve mención de lo que son los ionomas extracraneales de pares craneales. Esto quiere decir, bueno, cuando los pares craneales salen del cráneo y se dirigen hacia, por ejemplo, el cuello o algunos espacios, por ejemplo, el parotidio, también puede presentar ionomas y está bueno conocerlo. En este caso, por ejemplo, luego de su paso por el hueso temporal, el séptimo par sale del agujero estilomastoideo y discurre a través de lo que es la glándula parótida con una franca relación con lo que es la vena retromandibular. Eh, los ionomas que se presentan a este nivel pueden estar confinados dentro de la glándula y pueden simular un tumor mixto benigno de la glándula, lo que es el adenoma pleomorfo, pero bueno, es importante conocer que también se puede tratar de un ionoma, ¿no? Entonces, la imagen lo que nos muestra es una resonancia magnética en un plano axial, en este caso en una secuencia FLAIR, que muestra el ionoma, que se ve francamente hiperintenso, ¿sí? Bilobulado, tenemos dos partes del ionoma, que se encuentra posterior a lo que es la vena retromandibular, que está ascendada por la punta de flecha y que se extiende desde el lóbulo profundo de la glándula, ¿sí? Hacia el lóbulo más superficial de la glándula parótida. Esto fue confirmado histopatológicamente y se supo que era un ionoma del séptimo par. El espacio carotidio es otro que se puede ver afectado, en este caso por los pares, como mencionábamos antes, del 9 al 12. Cabe mencionar que luego de salir de la base del cráneo, todos estos pares discurren juntos por el espacio carotidio, donde se van ramificando para ir a inervar las determinadas estructuras. Aunque todos los pares llegan al espacio carotidio suprayoideo, solamente el décimo par es el que continúa más inferiormente. Por ende, si nosotros encontramos un schwannoma que se encuentra en el espacio carotidio infrayoideo, debemos pensar que su origen es el décimo par craneal. La primera imagen de resonancia magnética ponderada en T2 en un plano axial muestra un gran schwannoma hiperintenso, heterogéneo, típico de verlo en secuencias ponderadas en T2, que desplaza la arteria carótida interna. ¿Sí? Podemos ver, esta es la arteria y este es el schwannoma, cómo lo desplaza sin invadirla, sin comprimirla, sin ocluirla. Y en la siguiente imagen, una imagen de resonancia magnética, en este caso ponderante 1, en un plano coronal con contraste, muestra el realce ávido de la masa y este se correspondió con un schwannoma del décimo par craneal. Por último, los schwannomas del espacio sublingual, esto relacionado a lo que veíamos del segundo par y la afección de los músculos sublinguales o los músculos de la lengua, perdón. El doceavo par, como mencionábamos, discurre por el canal hipogloso hacia el espacio sublingual para ir a inervar a la lengua. Los schwannomas del doceavo par en el piso de la lengua pueden aparecer como se ven en las imágenes, como redondeadas o tubulares, bien definidas, hiperintensas T2, típico de todos los schwannomas. Y uno de digamos, de los signos indirectos va a ser la atrofia de la hemilengua asociada a este compromiso. Entonces, en la primera imagen lo que podemos ver, una imagen de resonancia magnética ponderante 2, que nos muestra el schwannoma, cómo se ve también multilobulado del lado izquierdo sobre la rama lingual del doceavo par, ¿sí? Señalado todo por los asteriscos, es toda la masa del schwannoma que se ve hiperintenso heterogéneo. Y la siguiente imagen es una imagen de resonancia magnética en un plano axial ponderante 1 sin contraste, que es lo que nos vamos que nos va a indicar atrofia por denervación.
Como conclusión, entonces, los ionomas de los pares craneales pueden surgir a lo largo de cualquier par craneal, incluidos los segmentos de las cisternas perimesencefálicas, como también la base del cráneo o incluso los trayectos extracraneales de la cabeza y del cuello. Es importante conocer la anatomía y las características de imagen del hoyonoma para poder dar un diagnóstico preciso. Y bueno, es un punto importante de que si uno conoce la anatomía y las manifestaciones clínicas, podemos llegar a tener un papel clave en su diagnóstico y también en la planificación del tratamiento. Me parece que el paper es muy bueno en este sentido porque bueno, da varios puntos importantes a tener en cuenta para cuando uno debe pensar en un schwannoma y los diagnósticos diferenciales, así que me parece un paper muy bueno. Ahí dejo el link, muchas gracias.